amigas y amigos, arrancamos una nueva semana, así somos, esta vez junto a Juan Andrés Alpate, lo haremos desde la casa, solo por medidas de prevención. Lo más importante, Juan Andrés, es que estamos con la gente porque además noticia manda y la noticia justamente no es muy alentadora en este caso. En la mañana de este sábado recién pasado, Haití vivió un terremoto 7.2. Las cifras son alarmantes. Hasta la tarde del día domingo, justamente mientras vemos algunas imágenes de este terremoto, de cómo quedaron las casas Haití en el sur, hay que decirlo. El conteo oficial hasta la tarde del domingo son 1.297 víctimas fatales, 5.700 heridos y cientos de personas desaparecidas. A ver, hay que entender de que si nosotros hacemos el comparativo, y muy buenas noches a todos para empezar, acá hay harto paño que cortar y nosotros queremos hacer un programa muy riguroso con respecto a toda la información oficial que existe y aquella de calidad proyectiva, porque finalmente más allá de nosotros de la posibilidad de empatizar, la posibilidad siempre de dar una mano de ayuda a este país que tanto ha sufrido, que tanto se ha visto mermado por estos desastres naturales, además de la economía que claramente no acompaña a esta nación, que gracias a sus inmigrantes hoy día tenemos una convivencia mucho más cercana con el pueblo de Haití. Es que vamos a tratar de establecer cuáles son los vínculos y qué repercusiones podría tener esto en Chile con el paso de los días, las semanas y en ciertos periodos que generalmente nos acompañan ciertos fenómenos espejos donde se reproducen ciertos temblores o terremotos en otras partes del mundo y que Chile claramente está vinculado con esta nación. Como tú decías, Michael, hasta el momento oficial, 1.297 víctimas fatales. A no dudar que ese número va a aumentar. Recordemos que con una magnitud similar en el año 2010, un mes y medio antes del tremendo terremoto que asoló el sur de nuestro país, también en aquel año, las víctimas fatales llegaron aproximadamente a 300.000. Hoy día el número de heridos está en 5.700, que también es lo más probable que ese número aumente. Y la cantidad de desaparecidos se contabilizan por cientos. A ver, fíjese, querido compadre, que aquí lo que hay que entender es que desde el 2010 esta nación todavía estaba intentando levantarse, todavía estaba tratando de adaptarse psicológicamente, lo que le fue para muchos algo imposible, y estructuralmente en términos de urbanidad volver a reconstruirse desde la ceniza, desde el derrumbe, desde casas que nunca más pudieron ser levantadas. Y todo ese tiempo que ha transcurrido desde aquel entonces, hoy día este golpe, como se decía por ahí, parece ser el golpe de gracia. O sea, esto termina por aniquilarlos brutalmente, querido amigo. Piensa que el 2010, Alfate, según cifras oficiales, que siempre hay que ponerle unos numeritos más, lamentablemente, tú decías la cantidad de muertos, pero más de 1,5 millones de personas quedaron sin hogar. Y lo que tú decías es clave para empezar a entender la historia de Haití, justamente porque ellos no se reconstruyeron ni en 5, ni en 6, ni en 7, ni en 10 años. Estamos en el 2021 y esa cifra seguía siendo muy similar a ese 1,5 millones que estaban viviendo en refugios, que no tenían lugar donde vivir. Recordemos que gran parte de la población de Haití, que vive en ciudades, más de la mitad, vive en sectores de extrema pobreza. El hacinamiento allá, lamentablemente, es un tema común, es un tema que ya casi se está normalizando. Estamos hablando de un país que vive no solamente en una crisis económica, vive en una tremenda crisis política, donde la corrupción es la bandera, básicamente. Si nosotros decimos que los políticos chilenos son corruptos, olvídate en Haití. Ahí ya es un nivel magíster máximo de corrupción. Y no hay medidas de reconstrucción del 2010, no hay medidas de prevención, que eso es muy importante y lo tenemos que hablar hoy día. No hay una enseñanza, no hay un estudio de cómo tenemos que construir. Nosotros en Chile, por ejemplo, que somos un país sísmico, tenemos construcciones que ya nosotros siempre le tiramos ahí su raspacacho a las constructoras, pero son construcciones sísmicas justamente, están hechas para... En Haití no. En Haití las construcciones a las que te criaste, básicamente. Todo eso es un contexto en el cual efectivamente hace este país, que el 2010 no se pudo levantar, que después del 2016, recordemos que los atacó también de manera feroz el huracán Matthew, donde también existió una cantidad de muertos tremendo, ha hecho que tragedia tras tragedia ellos sigan en el suelo. Y esto se viene a acrecentar justamente en la mañana de este día sábado, donde ya los escenarios, y estamos viendo algunas imágenes, son desoladores no solamente porque se pierden las casas, porque se pierden las familias, sino porque ahí, en esas calles, con las casas destruidas, uno no ve esperanza, porque no ve a un gobierno, no ve un poder político con ganas de ayudar y de levantar a Haití.
Exacto, como tú bien decías, estamos hablando de un país donde hace muy poco hubo un magnicidio, hubo un asesinato de los primeros dirigentes y que claramente a pocas semanas, digamos, de tomar el nuevo poder, vemos que les llega este tremendo golpe, este revés del destino y donde la naturaleza una vez más se vuelve a manifestar. En un momento, nosotros la semana pasada hicimos un tema en donde queríamos poner cierta atención a respecto a los movimientos telúricos últimos que habían ocurrido en las 4 semanas recientes. Y la verdad es que parecía que de nuevo estas amalgamas de estructuras que conforman la faz de la Tierra comenzaban a moverse de una manera tan violenta que comenzaba a rebotar y a repetirse una cantidad de sismos bastante importante a los que se suma el de Haití. Onda que un 7.2 finalmente es... ¿Qué pasa cuando dentro de estos eventos golpea a un país, como tú bien dices, que no está preparado, que con suerte se viene levantando de un terremoto anterior, que pasó hace bastantes años, y finalmente lo que termina aniquilándolo? Datos para que ustedes vayan entendiendo. Y ojo, hago un pequeño adelanto. Hoy, a las 3 de la mañana, en Antofagasta, la gente se despertó por un sismo de 5.1, 5.2. Según la migración sísmica, comienzan a desplazarse las ondas telúricas para avisar en dirección a dónde podrían ir, y de eso nos vamos a hacer cargo más adelante. Pero yendo a los datos duros, entendemos de que la profundidad, al igual que el evento del 2010 en Haití, fue de apenas 10 kilómetros de profundidad. ¿Qué significa esto? Que se sintió a ras de piel. Claro. O sea, fue tremendamente feroz. Ojo, 7.2. Acuérdense que para nosotros decimos 7.2, sí, o sea, es fuerte, pero no se caen las cosas, digamos, no hay mucho que lamentar en general. El del 2010 fue un poco menor en intensidad. Fue como 7.1, exactamente. Y el desastre fue mayor. Lo que pasa es que, ojo, aún no tenemos el balance y la contabilidad total y última de lo que trajo este terremoto que sucedió ahí el sábado recién pasado. Esto fue a las 8:30, prácticamente hora local, a unos 12 kilómetros de San Luis du Sud, al sureste del país, según es la información que incluso estábamos viendo en imágenes ahí. Oye, importante lo que tú decías en las cifras, Alpate, no solamente lo poco profundo que fue este movimiento, ¿cierto? Muy superficial, es la palabra que estaba buscando, sino que también con las cifras lamentables de fallecidos hasta ahora. Hablamos de cientos de desaparecidos, que lamentablemente, y no es que seamos fatalistas, lamentablemente esos desaparecidos, la mayoría va a dejar de ser desaparecidos y va a pasar a desglosar las cifras de fallecidos. De hecho, el primer ministro, Ariel Henry, quien hace muy poco asumió por toda esta crisis política, por el magnicidio que tú nos decías hace un rato, Salpa, calificó la situación de tremendamente dramática, y no es para menos, y de hecho decretó el estado de emergencia durante un mes. Dijo textual: vamos a tomar las disposiciones necesarias para asistir a los afectados por el sismo. Lo escribió justamente en un mensaje de su cuenta de Twitter, en el que se comprometió a actuar con rapidez. Y acá, por ejemplo, nos vamos a otra noticia, porque Chile envió ayer domingo por la noche 16 toneladas de ayuda humanitaria a Haití tras sismo. De hecho, sabemos lo que significa un terremoto devastador, fueron las palabras de nuestro actual presidente Sebastián Piñera. Yo ahí empiezo a tipo, la ayuda humanitaria, perfecto, es necesario entender, porque además, ojo, estamos en un periodo no cualquiera, estamos viviendo una pandemia. Según, de hecho, para sumar más cosas tremendas, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, se espera que muy pronto ingrese la tormenta tropical Grace a Haití y que se acerque con opciones de lluvias torrenciales e inundaciones. O sea, todo eso uno tiene que empezar a visualizarlo antes de. Ya el Servicio Meteorológico te avisó que puede venir otra tragedia, que puede acrecentar esta tragedia, hay que empezar a hacer cosas. Pero es cuando uno se pregunta, Salfate, ¿por qué toda esta ayuda humanitaria es una acción de, es una reacción de? ¿Por qué no empezamos a hacer antes? ¿Por qué, si nos importa tanto el mundo? Yo sé que no nos podemos meter en decisiones políticas internacionales, pero, por ejemplo, enseñar un tema tan básico a esta altura de la vida como la construcción antisísmica. Empezar a generar, tú me podrías decir, bueno, no tienen dinero para hacer esas construcciones en Haití. Entonces empecemos con la ayuda humanitaria de antes, y no es una crítica a Chile, sino que es una crítica a todos. Empecemos a ver las ayudas humanitarias antes, no cuando el país está en el suelo. Empecemos a ayudar con productos para la construcción, a enseñar dónde se puede, dónde no se puede construir, porque claro, si no queda un poquito, y esto es mi pensamiento personal, hace un saludo para la bandera de, oye, estamos ayudando. ¿Y por qué
qué no ayudaste antes de tener el país en el suelo? ¿Sabes qué, Michael? Tú tienes un punto muy interesante. Me gustaría también que la gente, por lo menos en nuestro país, esto lo entendiera desde ya. Prevención e información es lo mejor que se puede hacer en la frente a un terremoto. Exacto, porque cuando se mueva la tierra no hay nada que esté en tu poder para impedirlo. Tú lo máximo que puedes hacer es estar lo mejor preparado para tal evento. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir acá, Michael? Tiene que haber un diálogo tremendamente constante, sistemático y profundo entre la educación escolar, los mensajes de gobierno, los estamentos encargados de propiciar todo lo que tiene que ver sistemas de acopios de alimentos, de salvaguardar la vida de las personas, donde se van a reinstalar, etcétera, etcétera. Y eso ni siquiera existe del todo acá. Y como tú dices, en Haití, imagínate, con todo el problema político-social que ellos tienen, la verdad es que frente al huracán que se les puede venir, el terremoto que están viviendo, que los viene a derrumbar a propósito del que ya ocurrió en el año 2010, eso no está en las pautas, en las agendas del poder que controla estas naciones, ni siquiera lo hace Chile. Cuando países de afuera dicen, uy, qué ordenados somos, uy, qué buena economía estable tienen, la verdad que en materia de terremoto nosotros estamos tan al debe como Haití. La diferencia está en el entendimiento y recursos económicos para la construcción. Y aún así, lo digo aquí, lo digo ahora, lo recalco y lo repito hasta el cansancio, muchas construcciones que se están haciendo ahora después del 2010, ese levantamiento de montañas de concretos, de edificios de departamentos, de guetos verticales en diversas comunas donde antes no existía, están colocando un faro de riesgo inaudito. Sobre todo, ni siquiera voy a hablar de cuán rápido construir un edificio, no sé si cuenta con todas las medidas de seguridad, pero claramente las personas que viven ahí, que son un montón, en pocos metros cuadrados hacia arriba, no saben qué tienen que hacer en caso de una emergencia, de un cataclismo de esta naturaleza. Y es ahí cuando al terremoto se suma la desgracia de la falta de información y comportamiento de las masas humanas que terminan generando tanto, igual o mayor daño que el terremoto mismo. Pareciera que no hay ganas de educar a Haití. A mí, yo tomo el tema de África, tomo el tema de Haití, pareciera que hay unas ganas feroces, querido amigo, de que los países pobres se sigan manteniendo así. Es como que la riqueza, el empoderamiento, la corrupción es donde otros pueden hacer negocios sin facturas, sin que haya boletas de por medio y todo por debajo de la mesa. Y Haití claramente es un ejemplo de cuán destruido puede llegar a estar una nación. Es como una frase que está muy normalizada hace mucho tiempo, que claramente no agrada. Estamos viendo acá imágenes, mira, cuando ingresa justamente parte del mar, escuchamos algunas reacciones de la gente. Tú puedes comentar en las redes sociales con Terremoto Haití AS. Queremos saber también tu apreciación de lo que está pasando, porque Salfate, tú decías, parece ser que no hay ganas de educar. Parece ser que efectivamente los multi o mega millonarios creen que para que existan ellos, para que existan los ricos, tiene que existir la pobreza, tiene que existir la persona, el ciudadano, a quien poder explotar, sin ninguna medida humanitaria en cuanto a vivienda, en cuanto a trabajo, y efectivamente debe haber gente que piensa así, pero a mí lo que me indigna, y yo no lo digo como experto porque no soy experto en nada, lo digo como ciudadano a pie, es que no exista algo, que no exista estas organizaciones que se llenan la boca mandando cartitas de oye, paremos la violencia aquí, paremos la violencia en Cuba, paremos la violencia en Venezuela, paremos la violencia en todos lados. Esto es tremendamente violento. La forma en la que viven los ciudadanos haitianos es tremendamente violento. Lo que va a pasar, ojo, lo que tú lo dijiste, ¿dónde los van a reubicar? Haití no se va a preocupar de reubicarlos porque está preocupado de la corrupción, de dónde sacan las cositas para llenarse los bolsillos ellos mismos. Acá probablemente se va a venir una nueva ola migratoria. Y los países están dispuestos a recibir justamente a los ciudadanos haitianos, a darles cabida, pero una cabida decente, po. No como están muchos ciudadanos haitianos viviendo en nuestro país que vienen... La pandemia no lo permite hoy. Y viven, hoy día no lo permite, mira, van a quedar más encima, van a quedar encerrados, van a quedar con las puertas cerradas. Y los que logran entrar, Salfate, hablemos de a lo mejor 2 años más, ¿cómo viven los haitianos en nuestro país?
O sea, hemos visto múltiples reportajes. Los países pueden abrir mucho la puerta, pero no se preparan. Viven hacinados, viven en condiciones donde no tienen buenas condiciones de trabajo. Es de verdad indignante. Tú puedes comentar, ya lo sabes, con Terremoto Haití ANC. Tú sabes que el mejor panorama es ver películas y series, pero ahora podrás ver las mejores películas y series gracias a BTR, porque puedes acceder a todo el contenido de HBO Max. Si tienes, por supuesto, televisión digital, BTR podrán disfrutar la plataforma de streaming HBO Max con lo mejor de Warner Bros., DC, HBO, Cartoon Network y mucho, mucho más. Hay para todos los gustos. Solamente deberás seleccionar tu operador de cable e ingresar las credenciales de la sucursal virtual BTR y tendrás así acceso directo a la plataforma HBO Max. Ya lo sabes, si eres BTR, ya tienes HBO Max. Muchas gracias, BTR, y que nos acompañe. Excelente. Madrugada con Así Somos. Salfate, tú estabas ahí hablando y tomaste un punto que no lo quiero dejar pasar, que tiene que ver con la educación, justamente. Hay muchos sectores, por ejemplo, de Puerto Príncipe, donde no se sintió tan fuerte, no fue un movimiento devastador como el 2010, pero el recuerdo del 2010, nos contaba nuestra editora, la Dani, los hizo salir a todos despavoridos de las casas por ese miedo, porque no se les enseñó, porque saben que siguen viviendo en construcciones que son tremendamente débiles. Cuando a ti no te avisa lo que está pasando, mira, fíjate que hay un dicho con respecto a muchas cosas, y con los terremotos calza perfecto. Perdón por el comparativo, mi intención no es ofender a nadie que sufra o padezca, digamos, esta condición, pero que tiene que ver con los ataques cardíacos, que se han dado mucho por estos momentos, producto de la depresión, el encierro y cuánta cosa. Lo peor de un ataque cardíaco no es el primero, es el segundo. El primero no sabes lo que pasa, pum, y te lo bancas. Dices, tratas de entender. El segundo viene con la memoria. Tú dices, viene un ataque cardíaco y sé cómo esto termina, es terrible. Cuando a ellos les cae este terremoto, sin que hayan podido solucionar el anterior. Sí, hay gente que lo perdió todo. Imagínate lo que significa perderlo todo para ellos y que hoy día están de allegados, que viven con ayuda y perderlo todo de nuevo. Es una pesadilla que se repite y que simplemente, en términos psicológicos, se amplifica y la fantasía y el delirio de la imaginación comienza a echarse a correr, y la verdad es que esto no hay quien lo detenga. Hay informes que vamos a hablar con respecto a cuando algunas autoridades y medios de prensa hablaron cuál fue la medida del desastre de este terremoto en Haití. Y no queremos dejar pasar, porque dentro de esta trinchera comunicacional valiente, rigurosa y responsable, queremos hablar también cuáles son las consecuencias que esto puede tener para Chile. Simplemente recordar que con un sismo de menor intensidad, luego al parecer tuvo consecuencias el 28 de febrero del año 2010 en el sur de nuestro país. No fue solo un 7, fue un 8,8 en Chile, y eso también me gustaría que habláramos más adelante para poder entender cómo está el panorama respecto a aquellas hipótesis, y en voz de los expertos y académicos que también han hecho referencia de que se está repitiendo un escenario muy similar hace el de 11 años. Entonces, ahora cuando tú dices, no se nos enseña, no se nos informa, bueno, hagamos la pega. Hablemos ahora que tenemos un paréntesis, que tenemos un tiempo de garantía para poder entender, en donde están mejores las cifras de la pandemia, es cómo vamos a estar preparados para eso y cómo esto va a afectar al momento en que se sume al problema sanitario que está viviendo Chile y el mundo por completo. Eso tenemos que dejarlo claro ahora. Importante lo que dice Salfate. De hecho, el sábado en las redes sociales yo me puse a revisar y mucha gente recordaba el escenario del 2010 y mucha gente con mucho miedo. Y ojo, el miedo se vive cuando no hay información, el miedo se vive efectivamente cuando tienes ese recuerdo, pero ese recuerdo en el cual no pudiste cambiar nada en 11 años. Por lo menos nosotros, en cuanto a cifras de reconstrucción, yo no sé ahora al 2021, me imagino que ya es el 100%, pero por lo menos al 2019 la cifra se hablaba de que un 99.3% ya existía la reconstrucción en nuestro país. ¿El escenario es similar al de 2010? Lamentablemente sí, al parecer es calcado. ¿Tenemos efectos en el norte, en el sur de nuestro país? Todo eso lo responde Juan Andrés Salfate. Después de esta pausa seguimos haciendo Así Somos. Estamos de regreso
Universo en Así Somos. Recuerda comentar en las redes sociales con Terremoto Haití AS justamente para conocer tus impresiones. Salfate, hablando de impresiones, hay justamente una persona que vive en Los Cayos y que se comunicó con El País y le dice lo siguiente textual. Dice: Los Cayos está completamente destruida. Muchos hoteles están destrozados. La escuela a la que iban mis hijos está completamente destrozada. Así como 2 iglesias católicas y muchas casas han quedado destruidas, en ruinas. Es muy triste para la ciudad de Los Cayos. Estamos en duelo ahora mismo. Un mes se decretó emergencia en Haití, justamente en la zona del terremoto, por todo lo que está sucediendo y por lo que se teme que siga sucediendo, porque además uno bien lo conoce, Salfate. A esto se le suman la cantidad de réplicas que tienen que estar viviendo a diario. Absolutamente, y hay que entender que se generan problemas sanitarios que se suman a los que ya este país tiene. La entrada, digamos, de aguas servidas, del océano, la mezcla, volver a sacar eso, la verdad es que es de una alta complejidad. El rescate de las personas, si se vienen fuertes lluvias, si se viene un huracán, lo hace aún más imposible. A ver, ¿cuál es el problema? Mira, quiero invocar un medio de Novelist que trabaja allá mismo, ¿cierto?, respecto a las novedades, que se llama, a partir de este Twitter, que escribe Franz Duval, que es el redactor en jefe de este periódico, el Novelist, y que dice lo siguiente: atención, porque esto no es menor. La mayoría de hoteles e iglesias de la costa del sur de Haití, hemos estado viendo en el mapa donde ocurre esto, han sufrido daños tremendamente importantes. Este diario también ha querido informar que en el hospital San Antoine, en Jérémie, el mayor departamento de Grande Ser estaba sobrepasado en la mañana de este sábado por la llegada de heridos. A ver, ¿qué estoy hablando? En estos momentos, frente a los problemas sociopolíticos, frente a los problemas del COVID-19, que obviamente es un país derrotado por la pandemia, porque no tiene el sistema de los medios, no están preparados, les cae este terremoto y con un sistema hospitalario ya colapsado, están llevando una cantidad por centenares de personas heridas, más de 5.000, personas fallecidas, obviamente que tienen que ver, digamos, cuál es su capacidad de contagio, en qué condiciones están, con quién los mezclan, con quién los juntan. Imagínate la cantidad de rebrotes al hacinar personas cuya condición de salud en estos momentos no hay una estadística, por lo tanto es desconocida, y que se puede generar una ola tremendamente feroz con respecto al COVID-19. Ok. Lo que dice este hombre, este redactor en jefe de este periódico, es que hoy en día ya no caben más personas heridas de las que ya se han encontrado, y que es un número que va a seguir en aumento de acá en adelante. O sea, imagínate el nivel de desamparo en el que en estos momentos se encuentra esta nación, y donde aquí es cuando cualquier ayuda, aunque se agradece, nunca, pero nunca va a ser suficiente. Vamos a ver un poco, digamos, más adelante cuáles son las acciones que Chile tiene preparado para, una vez más, darle la mano a nuestros hermanos haitianos, pero nunca nada va a ser suficiente. Es importante entender que luego de este segundo terremoto, en un periodo de casi una década, más las inclemencias de los ventarrones que se vienen, junto con las lluvias, esto podría casi, como algunos ya han dicho, marcar un asesinato masivo de esa nación. O sea, por productos naturales, digamos, y por la falta, digamos, de la capacidad de respuesta frente a este tipo de desgracias de parte de la madre naturaleza. 3 cosas. Si el hacinamiento ya es una constante en la vida de los haitianos, agarrando los puntos que tú hablas ahí, ya el hacinamiento que se va a ir ahora es tremendo para los albergues que se puedan generar para que vaya la gente. Claro, van a decir, entre dormir al aire libre o dormir bajo un techo, ya el COVID pasa a ser casi una preocupante tercer nivel para ellos, no pasa a ser la principal preocupante. O sea, el nivel de ola de contagio, yo creo que ni siquiera va a tener una cifra para poder decirlo, como tú ya lo comentabas. La ayuda no es suficiente, pero sabéis que no es suficiente porque además vamos al año 2010. También se le destinó ayuda a Haití. Tal vez Chile ayudó, no fue tan protagonista porque después nos tuvimos que hacer cargo de nuestro propio terremoto. Sí, pero fueron bomberos, fueron los topos y fue ayuda humanitaria, psicólogos, de todo. Pero la ayuda en cuanto a económica, por ejemplo, en cuanto, o la misma ayuda es humanitaria, van
Chile mandó, después se tuvo que hacer cargo de nuestro terremoto, seguimos ayudando y todo, pero no es constante en el tiempo, es una ayuda, yo a eso voy, yo sé que cada país se tiene que hacer cargo de sus propios problemas, de sus propias crisis, estamos sobre todo en América Latina ya para traer la pelota a Chile a nuestro lado. Hoy día es imposible. Estamos todos en crisis tremenda, pero la ayuda no es válida porque no es constante, porque hay una ayuda de, listo, hago el punto de prensa, me sacan la foto, mando la ayuda, las toneladas, nosotros los chilenos sabemos lo difícil que es, pero ¿cuánto tiempo dura esa ayuda real de parte de un gobierno a otro? Esa ayuda dura súper poquito. Y tú dijiste algo que me parece súper clave, Salfate. Son inclemencias del tiempo, acá, o sea, del clima, ¿cierto? Del ecosistema, lo que se está viviendo acá. Un terremoto uno lo puede prevenir. Pero si un gobierno, si un Estado puede ayudar a que sus ciudadanos estén mejor preparados. Acá efectivamente lo que está destruyendo Haití es un terremoto, pero un terremoto que viene acompañado de una corrupción que es indignante. O sea, el gobierno no es culpable del terremoto, sin lugar a dudas que no es culpable del terremoto, pero sí es culpable de las condiciones en las que viven los haitianos, sí es culpable de lo que hablábamos en el otro bloque, de la nula educación, sí es culpable de las condiciones deplorables, no es vida como vive gran parte de los haitianos. Eso no es lógico, no entiendo cómo se permite organizaciones internacionales que son bonitos ahí para andar escribiendo cartas, cómo permiten que esto siga sucediendo. Bueno. No puede existir una intervención internacional en otros países, claro, no puede existir, no podemos llegar a invadir otro país y decir, oye, vas a cambiar tus normas, pero hay temas humanitarios que en Haití hace mucho tiempo no se están respetando. Entonces las personas que están al poder, a pesar de que están recién asumiendo, pero que también tienen que ver con una corrupción que viene hace mucho tiempo, recordemos que cuando se asesina este grupo de colombianos que asesinan a quien estaba en el poder anteriormente, que también se lo había tomado por la fuerza, una de las teorías más potentes es que quien lo asesina, quien lo manda a asesinar de alguna forma, era una persona que estaba en contra de sus ideales políticos y que quería tomar el poder. Y no encontré la actualización, pero estaba esa persona prófuga. No la habían encontrado en ningún lado. Sí, había un médico involucrado también, ¿te acordáis? Había una persona de la política actual involucrada, entonces todos son parte de que hoy día Haití esté en el suelo. Eso es culpa del terremoto, pero se acrecienta con las políticas de corrupción máxima que existen ahí. Hay que entender de que cuando existen estas desgracias, como la pandemia, hay personas que saben cómo volverse aún más millonarias y nosotros hemos explicado eso con toda cantidad de ejemplos y detalles. Créeme que esto les llega como anillo al dedo a aquellos que a través del caos intentan tratar de hacerse del poder o en medio de la confusión tratar de establecer las redes y raíces que van a sustentar obviamente su poder y la corrupción de aquí a los próximos años, y eso debe estar pasando. Créeme que estas cosas solo afectan a la gente más humilde, pero los que están en la cúpula obviamente de la cadena alimenticia económica, generalmente estas cosas prácticamente no les tocan y les sirve para perpetuarse en esa condición. Fíjate que aquí quiero volver a lo siguiente, y esto es muy importante. Este potente sismo, ¿cierto? Que revive la pesadilla del 2010, cuando aquel entonces fue un 7.0, esta vez un 7.2. Sí. Insisto con este dato, la cifra final fue que fallecieron 300.000 personas, 1/3 de personas. Ok. De hecho, el país que aún no lograba levantarse de aquello, ¿cierto? Que en aquel caso Puerto Príncipe y zonas todas aledañas quedaron prácticamente en el suelo. Bueno, fíjate que Milford Milo, que es un habitante de Puerto Príncipe, le dijo a la BBC que fue la zona más afectada en la parte del sur. Y él decía lo siguiente: en la capital, en esta oportunidad, ahora, no se presentaron daños, aunque hubo, y eso lo pudimos ver en los distintos videos que hemos mostrado, una ola de pánico que hizo que muchas personas salieran a las calles debido a lo que sucedió hace 11 años. Entonces, créeme que aquí no hay aprendizaje porque nadie les ha enseñado y nadie sabe bien qué hacer. Se genera esa idea de me tengo que ir, pero ¿a dónde? No lo sé. Y simplemente salir del lugar cuando no tienes dónde escapar. Es casi como cuando con los fuegos artificiales, digamos, tus mascotas se ven completamente desesperadas y arrancan, y lo único que quieren es salir de lo que ellos consideran la zona de fuego. Hay por ejemplo, vemos Puerto Príncipe, te das cuenta que está como un poquito a la derecha donde está bordeado el mapa, y en el punto rojo el signo con su magnitud 7.2.
Sin embargo, en algún momento también se habló de la posibilidad de tsunami, que fueron luego descartados. Ya sabemos que eso sabíamos que no iba a ocurrir y que las condiciones ya un poco las entendemos, que sea en el mar de 7,5 para arriba, de un movimiento vertical, etcétera, etcétera. Eso es una condición que garantiza un tsunami. Pero bueno, hubiera sido, digamos, la gente de la torta en esta desgracia, porque miren las imágenes, o sea, eso es inevitable, no es como yo reconstruyo sobre estas ruinas. Ahí no se puede vivir, quedó todo con daños estructurales, o sea, eso está perdido. Cuesta plata incluso echarlo abajo, cosa que hay que hacer, porque así, endeble como está, sigue constituyendo un riesgo para las personas que pasan por las cercanías de esta ruina. Entonces, hay que seguir echando abajo. Esto es lo más triste. Para poder construir, tienes que tú seguir derrumbando. Esa imagen, esa postal, en términos psicológicos, es aún más destructiva todavía para el corazón de los haitianos. Es tremenda y claramente en Haití nadie se preocupa del tema psicológico, del impacto que les pueda provocar. Oye, Salfate, estaba buscando acá y llegué a cooperativa.cl. Ellos conversaron con Sebastián Mocarquer. Sebastián Mocarquer es el líder del equipo de búsqueda y rescate urbano de Bomberos de Chile, USAR de Bomberos de Chile, y él fue de hecho jefe de operaciones en el terremoto del 2010 en Haití, ¿ya? Este que dejó más de 300.000 muertos que hemos dicho. ¿Por qué sacó colación esta entrevista? Porque él dice, si es necesario, el equipo se va a movilizar, nosotros vamos a ir para allá, no lo descarta como posible búsqueda. Dice que actualmente cuentan con un equipo altamente profesional, con equipamiento dispuesto para poder movilizarse para el país caribeño. Actualmente están en conversaciones, de hecho, con el gobierno para ofrecer este tipo de ayuda. Pero acá viene el punto que me interesa y que lo hemos conversado durante esta jornada de Así Somos. Dice, esta misión en particular está siendo muy compleja por la situación de seguridad interna que existe en Haití. Y ojo, que esto puede ser una piedra de tope para que otros países o otros grupos se atrevan y quieran enviar ayuda justamente humanitaria. De hecho, el profesional todo esto se refiere diciéndolo al asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moïse, de quien ya hablábamos, ¿cierto? Este grupo de colombianos lo hablábamos hace un rato. Él dice, textual, tuvieron un magnicidio hace un tiempo atrás, más el hecho de que hay una tormenta tropical que se espere impacte en esa zona, esa es la tormenta Grace, que yo les comentaba al principio de este espacio. Por lo tanto, son todas cosas que tienen que ser consideradas antes de movilizar un equipo a esta zona. Ojo, sabemos que este grupo es de los grupos más, lo voy a decir en buen chileno, aperrados al momento de ir y ayudar y rescatar personas, porque además ellos tienen una lógica de que pueden en cualquier momento encontrar a alguien, y así lo hemos visto. De repente pasan muchos días y se rescatan personas de lugares que pensábamos que era imposible. Ellos hacen una labor tremenda, pero tocan un punto muy importante acá, este amigo. Él dice, la seguridad interna. ¿Quién nos asegura de alguna forma a nosotros que no nos va a pasar nada? Porque Haití es un lugar en peligro, es un lugar en conflicto. Armado. Y lo que tú dijiste, Salfate, por eso lo quise conectar. Acá hay gente que se va a aprovechar. Hay gente que efectivamente este caos de la madre naturaleza, como le quieras llamar, le viene como anillo al dedo. Le viene como anillo al dedo a lo mejor para no seguir investigando este magnicidio que se cometió contra Jovenel Moïse. Le viene como anillo al dedo para hacerse del poder desde otra vereda, desde otra vista, desde otra forma. ¿Qué seguridad se le entrega o qué seguridad puede entregar hoy día Haití a que existan comisiones de personas que vayan a ayudar humanitariamente? Está más complejo. Mira, le sumamos terremoto, le sumamos la tormenta tropical que viene en camino según el sistema climatológico de Estados Unidos, le sumamos la pandemia y le sumamos la crisis de seguridad. O sea, es un lugar en tierra de nadie, ¿no? Maestro, mira, Tú te metiste en un tema y yo me veo la obligación moral. Perdón si me fui para otro lado, pero... No, maestro, es que tiene toda la razón. Y me voy a atrever, gracias a que tú das este pase, a contarle lo siguiente a la gente que nos está escuchando. No puedo dar detalle porque necesito los permisos de las personas involucradas. Pero lo que voy a decir es absolutamente cierto. Y esto es algo que por supuesto usted no lo vio en ninguna parte porque es muy delicado, Cuando hubo la explosión en Beirut, ¿se acuerda? Sí, lo hablamos acá, de hecho. Hubo muchas formas de grupo de rescate, no demos nombre ni nada, chilenos y de otros países, franceses, etcétera. Yo sé, de primera fuente, de cómo los grupos de oposición armados, parte de las milicias alternativas contrarias, los sacaron durante las misiones de rescate. Y lo que hacían era
ir viendo quiénes estaban heridos en los derrumbes para terminar de matarlos cuando se daban cuenta de que eran personas que estaban contra sus lineamientos e ideologías. Las personas de rescate se tuvieron que devolver amenazados de muerte, ellos y sus familiares. Y para que no hubiese ninguna duda de que ellos iban en serio, en algún momento los juntaron y asesinaron personas que ellos habían rescatado frente a sus propios ojos para que se fueran de inmediato de vuelta a sus respectivos países, incluidos los chilenos. No puedo dar más detalle en algún momento, si es que la situación así lo permite, porque esto es un tema de descubrimiento periodístico de marca mayor, pero que amerita una investigación muy seria y los permisos de las personas involucradas, porque aquí hay amenazas serias con respecto a la vida de las personas involucradas, de fuerzas importantes, digamos, de espionaje militar. Estamos hablando de ese nivel de ferocidad. Entonces yo te digo al tiro, las posibilidades de que se instale un nuevo dictador en Haití, está todo pavimentado para que eso ocurra. O sea, acuérdense nomás, los peores terremotos son los que hace la gente, a propósito de cómo estaba siendo llevado este país, y esto, que es una desgracia y que nosotros podemos dar toda la ayuda posible, créanme que es el terreno más fértil para que la desgracia humana se siga instalando y echando raíces en este país para seguirlo empobreciendo. Es así de monstruoso como suena, pero es una verdad incuestionable, querido amigo. Te juro que se me rompe el pecho, es de una tristeza, porque los detalles, en ningún horario de la televisión podría yo detallar las cosas que me contaron, pero es el mundo en el que vivimos, compadre, así que hay que entender. Se me pone la piel de gallina cuando escucho tu relato, Salfate, porque primero agradecer que seas capaz de contar este tipo de cosas. También la contáis porque sabía en el espacio que estás. No te voy a hacer más preguntas porque claramente no queremos violentar ese espacio de conocimiento que tú adquiriste de intimidad, esta primera fuente, pero qué miedo. Qué miedo pensar que efectivamente ese tipo de situaciones se pueden replicar como un calco perfecto. En este momento en Haití o en este momento en otro lado, y ahí te lleva a la eterna pregunta, no en el caso del terremoto, porque sabemos que un terremoto es de una fuerza natural, a pesar de que uno lo puede ir acrecentando, qué sé yo, con el calentamiento global, pero explosiones como las de Beirut te lleva a esa eterna pregunta de qué tan accidente fue, qué tan intencional fue, qué tanto se atreve, qué tanto están dispuestos los poderosos a destruir para lograr tener el poder de ciertas situaciones. Toda la disposición. Y la pregunta cae de cajón, pero la respuesta lamentablemente también. Y cuando uno ve estas imágenes que estamos viendo ahí en pantalla, de gente desesperada, de gente que no entiende, de gente sin esperanza, de gente que no sabe cómo va a ser, porque hoy día son los esclavos de una dictadura. Tú decís, hay un escenario propicio para que se instale otro dictador. Un dictador más violento del que ya tienen, básicamente, de lo que ya existe. Así de tremendo es. Cuando tú el año pasado, esta frase que acuñaste y que a mí me quedó grabada, el mundo se divide entre malos y más malos. Haití es un claro ejemplo de cómo, en el poder, claro, de cómo está dividido el mundo de esa forma, de cómo las únicas víctimas acá y las únicas personas que de verdad sufren son personas que vienen viviendo en situaciones deplorables, que vienen trabajando bajo condiciones que en ningún lado, o sea, hablemos de derechos humanos se violentan en muchos países. Ahí tiene un ejemplo de cómo los derechos humanos para ellos no existen. En Haití no se puede hablar de derechos humanos porque no existe para los hombres, no existen para las mujeres, no existe para absolutamente nadie. Son nefastas estas imágenes, y qué bueno estar en un programa, en un espacio como Así Somos, donde además Alfredo tiene ese nivel de contacto, de conocimiento que puede transparentar estas situaciones, que son dolorosas, que son crudas, pero que nosotros necesitamos que se abra esta puertita a la verdad para que efectivamente quienes tienen el poder empiecen a investigar y empiecen a llegar a la verdad. Salfate, te quiero llevar a un tema que tiene que ver con las réplicas, y acá nos vamos a ir a algunas cifras oficiales. De hecho, dice, durante la noche del sábado para el domingo se sintieron numerosas réplicas en Haití que dificultaron las tareas de rescate. Ya un poco... parece chiste todo esto. Búsqueda y remoción de escombros. De hecho, se habla de que en Canadá fue gran parte de las réplicas. Sí. ¿Cómo se empieza, y acá a lo mejor en Cuba, sí. ¿Cómo se empieza a mover este desplazamiento sísmico de
Haití a otros sectores? ¿Cómo empieza a afectar? Para entrar un poquito en lo que ya estábamos anunciando, este escenario muy similar al del año 2010, donde en Chile nos afectó con un terremoto tremendo. Okay, mira, vamos a hablar porque, bueno, vamos a ocupar este espacio para hablar lo que dice la academia. Nuestros expertos chilenos, grandes personas como el señor Barriento, que es el director del Instituto de Sismología de la Universidad de Chile a cargo de estos temas particulares en nuestro país. Cuando nosotros vemos el mapa, nos damos cuenta, para contestar tu pregunta, Michael, que arribita de Haití está a Cuba. Esto, al igual que cualquier dolor muscular, porque estamos hablando de un mismo suelo, en donde la energía se desencadena de forma violenta en un punto, pero luego, obviamente, como es la mecánica de la energía en la tridimensionalidad de la vida, se desplaza. Y ahí comienzan a sentirse magnitudes que van entre los 4.2 y los 6 grados. Los 6 grados es de importancia. Vuelvo a recordar que esa radiación en algún punto debieron ponerle ojo, porque hoy día a las 3 de la mañana hubo un 5.2 en Antofagasta, y eso es lo que vamos a hablar más adelante, porque hay 2 eventos sísmicos. Escúchame bien, 2 eventos sísmicos. Uno es el de Haití, que podría afectar 2 puntos extremos de nuestro país, que ya vamos a llegar a ese punto. ¿Cuántas réplicas? Hasta el día domingo, 404, querido amigo. En la magnitud de 7.2 indica que para que sean réplicas tienen que ser inferior en magnitud a esto, pero muy seguida. Dado el nivel de las construcciones, y ya vimos el desastre que generó un 7.2, las réplicas lo que terminan de hacer es botar aquello que quedó pendiendo de un hilo. Entonces, las réplicas en un 7,2, imagínate que el 8,8 en las cercanías de Concepción del 2010, las réplicas duraron poco más de un año. De un año. Sí. Yo fui 6 meses después, medio año después, y durante una estadía con unos amigos, en la noche, en una terraza, yo sentí 3 temblores fuertes durante la noche. Solo en una noche, 3 temblores que se detiene la conversación, uno se queda con la idea de que se puede venir algo más fuerte. Es muy cruel el término de las réplicas, porque los que hemos vivido terremotos y que luego te cuesta dormir, digamos, uno queda como atento, porque uno nunca puede descartar que el terremoto que viviste no es el verdadero terremoto, sino que es uno que viene después, que es más fuerte. Entonces uno queda con esa duda, porque en eso nadie te lo puede responder. Entonces las réplicas son una amenaza, son un aviso, cuando digo una amenaza, es como alguien que quiere, digamos, quitar la cordura, porque constantemente te dice no puedes ir a descansar, porque no sabes si este movimiento que estás sintiendo ahora puede terminar en un efecto más fuerte, de mayor intensidad. Entonces 404 réplicas hasta el domingo. Hoy día lunes ya esto ponele similar, 700 por lo menos deben ir a esta altura, y algunos que se acercan al terremoto, ¿cierto? 6 y tanto, 6,8. Entonces la verdad es que eso, además de que termina por echar abajo, que hace más difícil las misiones de rescate, finalmente también es algo que te va comiendo la cabeza. O sea, es algo que te va profundizando en la desesperanza y en la desesperación de los habitantes. Y como tú decías, hasta Guantánamo, en el extremo oriental, también en Santiago de Cuba, 4.2 y hasta 6 se ha sentido la magnitud. Imagínate en el lugar mismo donde fue, obviamente, el epicentro. Oye, Salfate, ¿tú sabes cómo se determina que siguen siendo réplicas y no forman parte de otro movimiento totalmente independiente? Porque me llamó la atención lo que tú decís, que acá en Chile se sintieron réplicas hasta un año, un poquito más. Y un poco más. ¿Cómo se sabe que son réplicas y no parte de otro movimiento, de otro sistema sísmico? Hay 2 condiciones y una variable. La primera condición es que las réplicas en intensidad tienen que ser marcadamente, con casi un punto de diferencia, hasta me atrevo a decir yo, menores que el terremoto propiamente tal. O sea, que es una réplica alta, un 6,2 en Haití. Y como puedes ver, las réplicas que se han sentido son 6, hasta 6. Sí. Es correcto. Entonces tienen que ser menor en intensidad al terremoto en sí. Y la segunda es que se pueden
pueden sentir a lo largo de toda la irradiación de la fractura. En el terremoto del 2010, que fue de más de 1000 kilómetros en Chile, se sentían las réplicas en Santiago, en el sur, digamos, y en el centro-sur. En el caso de Haití, el 7.2 se sigue radiando en todo ese sector, mayoritariamente, no tanto a lo largo de la península, digamos, o para la orilla de playa de Haití, sino que más en ese punto, pero con los países aledaños en menor escala. Pero eso es una réplica menor que el terremoto, y en el área que es finalmente, que es la capacidad hasta dónde puede abarcar esa liberación de energía, querido amigo. Perfecto, quedó clarísimo. Salfate, la pregunta es clara. ¿Se puede repetir el mismo escenario que vivimos el 2010? ¿La migración sísmica afecta a Chile en este caso? Estamos, y acá no queremos alarmar, queremos informar, queremos que tú tomes tus medidas justamente. Estamos a puertas de poder llegar a vivir, sin vaticinar, ¿cierto? Pero bajo la ciencia, bajo la lógica de la migración sísmica, de poder vivir un terremoto en nuestro país, el norte, el sur, el centro, todo eso y mucho más lo conversamos después de esta pausa. Ya estamos de regreso en Así Somos, ya en esta madrugada de Dinamarca. Recuerda comentar en las redes sociales con Terremoto Haití AS. Antes de continuar y entrar de lleno a saber cómo nos puede afectar a nuestro país, a Chile, te quiero contar a ti, Salfate, y a todos los amigos y amigas en la casa, que Aldeas Infantiles SOS Chile inició una nueva cruzada solidaria por las niñas y niños con la colecta virtual por una niñez digna, para apoyar a más de 1.400 niños y participar en la organización. Aldeas Infantiles SOS Chile apoya a niños y familias que están en riesgo y que han visto agudizadas las situaciones de vulnerabilidad que viven a diario producto de la pandemia, para poder seguir cuidando a los niños que están en sus programas y prevenir que más niños pierdan el cuidado de sus familias. Nos necesitan hoy. Haz tu donación en colectasos.cl, donde además cuentas con diversas pasarelas de pago para apoyar y que así todos los niños puedan crecer en una familia amorosa y protectora. En palabras simples, que tengan una niñez digna. Ya lo sabes, colectasos.cl. Ahí está el dato para que todos podamos ayudar. Salfate, lo has dicho a lo largo de este programa, en esta madrugada, ¿cierto? Se vivió un sismo, un movimiento en Antofagasta 5.1 bajo las últimas correcciones. Te lo pregunto de lleno, vamos a entrar en la migración sísmica, pero este temblor de Antofagasta, ¿ese efecto justamente de esta migración sísmica, ese efecto del terremoto que se vivió el sábado en la mañana en Haití? No. Es demasiado pronto y demasiado inmediato, pero sí parece que tiene que ver con otro evento telúrico aún más grande que sucedió. Déjame ir por partes. Wow. Vamos entendiendo esto. Primero déjeme citar a la academia, déjame citar a los expertos, a la ciencia, que por supuesto es la base del conocimiento que está universitariamente respaldado para estos efectos. Y sobre el entendimiento que hoy en día la ciencia no tiene demasiadas respuestas con respecto a cómo se comportan los terremotos, ni mucho menos hacer un pronóstico con cierta exactitud. No por nada, queridos amigos, hace algunos pocos días, en este mismo espacio, en este mismo programa, decidimos, un poco ya olfateando cómo se presentaba el escenario, producto de nuestra experiencia personal, como ciudadanos a pie, como ustedes o nosotros, es de que el planeta comenzó a presentar una serie de signos de importancia, con intensidades altas, ¿cierto? Desde Alaska, sí. Recordarás, ¿cierto? Y en otros puntos también de Centroamérica y para el lado de Oceanía. En ese momento comenzamos a entender cómo era el comportamiento del famoso cinturón de fuego, en donde Chile está en un prácticamente 90% involucrado como territorio nacional, con estas placas tectónicas gigantescas que dividen cuál rompecabezas el planeta Tierra, y que el problema de subducción, vale decir, un gran trozo de tierra continental, por supuesto, metiéndose debajo de otro, choca y genera terremotos que se distribuye su energía por muchísimos cientos de kilómetros hasta llegar a los 1000, y que el epicentro, si bien es en un solo lugar, la verdad que nosotros, que basta recordar el del 2010, que fue en el extremo sur de nuestro país, o sea, no en extremo en realidad, pero a unos 500 kilómetros de acá, de la región metropolitana donde nosotros nos encontramos. Nosotros, estando en la quinta región, en Viña del Mar, nosotros hubiésemos jurado que el sismo, su epicentro, estaba en el lugar donde estábamos parados. Así de fuerte se sintió algo que está a 500 kilómetros de distancia. Ok, ¿qué dicen los expertos?
lo que acaba de pasar en Haití, este 7.2, sucede en las mismas condiciones de fallas geológicas que el 2010. Vamos sumando datos. Ya. Se le hace, por supuesto, la pregunta, oiga, la última vez que ocurrió en Haití algo así, en un mes y medio más tarde, terminó habiendo el terremoto más fuerte que nosotros recordamos en la última década, que fue el del sur de Chile, ¿cierto? Lo que nosotros le llamamos que es de Concepción, de esa parte. Entonces, el señor Barriento, frente a lo demás, muy cauto, muy caballero como siempre, a diferencia de otros subalternos que tiene, él explica que eso es algo que siempre es bueno tener en consideración y que como país, y antes de que la ciencia diga lo contrario, lo que nos queda es simplemente estar preparados, ¿ok? Me parece que su llamado es perfecto, correcto, y no quiero colocar palabras en su boca que él no haya dicho, y siempre agradezco sus intervenciones, que él con su temperancia hace siempre un muy correctísimo llamado a la calma. Pero y estar preparado, que es lo importante. Sí, no, claro, nunca manda a relajarse, sino que, ojo con esto, tenemos que estar viendo cómo funciona el mapa de los terremotos, ya que estamos hablando de Chile, el país más sísmico del mundo. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que, según lo que plantea la migración sísmica, cuando hay un terremoto, o temblor incluso hasta pequeño, en cualquier parte del mundo, contemple que hay puntos de conexión preestablecidos y que siempre son, podríamos decir, un triángulo de posibilidades. Si hay un fuerte sismo acá, generalmente se genera como base otros dos puntos donde esa energía pudiese migrar en una intensidad similar, pero que si al llegar a ese punto encuentra energía acumulada que tenía de reserva ese lugar, la intensidad aumenta, como fue en el caso del 2010, según esta teoría. ¿Y por qué digo que es importante mencionarla? Porque cuando nosotros conocimos esta teoría, cuando pasó el terremoto de Haití y en Chile, y esto todavía nosotros como programa no lo exponíamos públicamente, ellos dijeron que en aproximadamente un mes y medio, o hablaban de 50 días más o menos, podía haber un terremoto en el sur de Chile, y fue lo que ocurrió. Es por eso que hoy día vale la pena, y por otras cosas que han sucedido en términos de coincidencia, de coincidencia no me refiero a casualidad, de que coincide me refiero, es bueno tener esta información a la mano. ¿Qué significa? ¿Qué es un 7.2 en Haití con relación a Chile? ¿Cuál es el punto de encuentro? Es el sur de Chile. No necesariamente el mismo que la otra vez, simplemente en un sector del sur. Y la intensidad, según esta teoría, deberá ser un 7. Insisto, pero si hay energía acumulada, podría aumentar. Y si cae en la misma estructura de rompimiento geológico, podría sentirse no solamente en ese punto, sino con una potencia de interés, de importancia en muchas más regiones. Ok. Quiero decir a esta altura que si fuera un 7, un 7.2, eso es algo que en Chile detiene la actividad, lo que dura el temblor, pero luego seguimos como si nada. Un 7.2 sigue siendo temblor para Chile. Es un temblor fuerte, pero no pasa para nosotros de ser un temblor. La Tierra se movió, está bien, y comentamos un ratito, lo vemos en las noticias, se habla un poco, y hasta ahí llega, y sería. Nada se cae, y sería. Exactamente. Ok. Solo eso si es que no hay energía acumulada, y esperemos que así sea, y si es que Chile es el lugar donde va a migrar. Pero eso sería el caso de Haití. Ese 7.2, la posibilidad, en mayúsculas, subrayado, sin exclamación, posibilidad, es como pronóstico que fuera el sur de Chile. Insisto, como está movido, no sería necesariamente el mismo punto de la otra vez, pero por ahí. Ok. Eso es con respecto a Haití. ¿Qué es lo que pasa con Antofagasta? ¿Qué es lo que pasa con más arriba? Antes de que pasen Antofagasta y este otro movimiento que también es muy importante, solo para ir a aclarar y terminar de aclarar los conceptos que tú manejas a la perfección. Energía acumulada.
¿de qué depende esa energía acumulada? Tiene que ver con, porque nosotros ya sabemos que los temblores menores no liberan energía, hemos aprendido mayormente no liberan energía, pero sí cuando no hay movimientos de importancia se acumula energía. ¿A eso te refieres con energía acumulada, que no hemos tenido un movimiento de importancia desde el 2010, enfocándonos justamente en el sur de nuestro país? Buena pregunta. Mira, lo que está pasando constantemente a través del problema de subducción y otros problemas geológicos como pueden ser las fallas, ¿cierto? Como la falla de San Ramón, etcétera, etcétera, es que la Tierra está avanzando y quiere abrirse paso por debajo de la otra. Y llega un momento en donde encuentra resistencia y queda parado. No sigue avanzando, pero sí sigue empujando. Entonces no avanza y sigue empujando y no avanza porque tiene una resistencia potente este lado y no avanza y de repente avanza. Y eso genera un terremoto. Es como, yo siempre lo digo así, yo creo que es lo más cercano a la gente. La gente tiene bruxismo, está nerviosa, se va a dormir y apenas descansa porque aprieta los dientes al dormir. Y lo aprieta y lo aprieta, lo aprieta y algún día tiene que ir al dentista porque la muela se rompió. Eso es un terremoto. Apretó y la resistencia no aguantó más y se rompe algo. Es una fractura y eso es un terremoto. Esa es la energía acumulada. ¿Y cuánto va a salir? En conformidad de cuánto es la energía de apriete que se concentró en ese lugar. Eso es la mejor manera que lo puedo explicar. ¿Qué es lo que pasa? Hay un evento que pasó el año 2010 y esto la gente no se acuerda. En el año 2010 está el terremoto de Haití, un 7, ¿ya? Que en un mes y medio más se manifestó en el sur de Chile. Y posteriormente también hubo algo que pasó en la isla Sandwich, que fue de mucho menor intensidad, 6,87 similar, y que se manifestó en el norte. Ok. El último fuerte temblor que se manifestó en la isla Sandwich, y aquí voy a acceder, digamos, a los datos que me entregan. Me dicen, hay un tema complicado que vale la pena ver. 8.1 hubo en la isla Sandwich. ¿Y con qué está vinculado la isla Sandwich? Otro evento. Como son islas en mitad de la nada, digamos, muy chiquito, claro, ¿cierto? En el extremo sur del continente atlántico. Es como de la Alaska, digamos. Afecta con suerte a las 3 personas que viven ahí. No se ha hablado de esto. Y eso es un 8,1. Y eso está vinculado con el norte de nuestro país. Si yo sumo fechas por diferencia, porque mientras más fuerte más se demora en llegar, pero ni tanto como puedes ver, claro, según la migración sísmica habría que tener ojo en un promedio de entre los próximos 20-26 días a ver cómo son los temblores, cómo se empiezan a mostrar hasta un máximo de 2 meses, 1 mes y medio, 2 meses, si podría darse la posibilidad de un temblor en el sur y otro temblor en el norte de Chile por 2 eventos distintos, uno más fuerte que otro. Es una información que vale la pena y un poco lo podemos entender, y quiero revisarme en la academia y quiero ser lo más responsable posible con esto. Es que nosotros estamos preparados para estas cosas, pero hay que ver cómo comienzan los temblores a comportarse en nuestro país. Debería comenzar ahora en el sur, así como temblorcito, temblor que avisan, nunca llega un terremoto de la nada, y en el norte también. Recuerdo que hoy día a las 3 de la mañana hubo un 5.2 en Antofagasta, 5.2, 5.1. ¿Está indicando algo? Según esta teoría, puede ser. Oye, quiero ser enfático en que la información es poder. Acá nosotros no queremos alarmar, no queremos alertar, queremos que efectivamente la gente tenga estos conocimientos para cosas tan básicas pero tan necesarias que a veces se nos olvida en nuestro país, Alfate. Tener la mochila lista. A lo mejor tú tenés la mochila lista de hace mucho tiempo, bueno, revísala, que no te hayan vencido las cosas. Exacto. Revisa que las pilas estén buenas, que la información es poder. Tú decís, esto vale la pena, vale mucho más la pena, mucho más que la pena. El tener información te puede salvar la vida, el tener información, armar. ¿Cuántos de los que nos están viendo en la casa tienen, por ejemplo, un plan de encuentro con su familia en caso de un terremoto? Ya, nos vamos a encontrar en tal punto, porque olvidémonos de comunicarnos por teléfono, las líneas colapsan efectivamente, todo, ya. ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué cosas guardo en la mochila? Tengo las latas de atún. Mucha gente puede decir, no, oye, tan exagerado. Lo vivimos en el mundo y lo hemos vivido en este país. Es lo mismo que la pandemia, Michael. Nosotros, exagerado. Nadie informa y nadie va a pensar jamás que el MinSal está metiendo en miedo. Quiere informar para que tú tomes las medidas del caso.
Nosotros, dentro de que lo sabemos, y hago la separación de la academia y la ciencia con estas teorías que las mencionamos simplemente porque tienen a su haber mucha asertividad para que usted las tome en cuenta nada más. Sin duda, porque, a ver, Salfate, las teorías que tú estás mencionando son teorías que tienen además un asidero en los hechos del pasado. No son teorías que, ya, ¿de qué vamos a hablar hoy día? No, hay hechos, y esos hechos la gente los tiene que saber, no para vivir con miedo. Al contrario, ten tu mochila lista, ten tu plan de seguridad con tu familia, eso te va a quitar el miedo. Averigua efectivamente cuáles son las condiciones de comprar un apartamento, averigua cuáles son las condiciones es solo un pronóstico. Ese edificio, cuál es el piso, es un pronóstico, puede suceder y tú tienes que tener el cuidado. Terremoto Haití AS, comenta en las redes sociales. Ya regresamos después de una pausa. Ya estamos de regreso en Así Somos en esta fría madrugada de día martes. Ya se viene semana con lluvia según todos los pronósticos. Te quiero hacer una pregunta a ti en tu casa. ¿Te gusta el estilo liso o con rulos? Sin cable que te detenga, lleva la peluquería donde tú quieras. Hasta 20 minutos funcionando sin ningún tipo de cable y lo recargas con cable USB rápidamente. Esto es la mini plancha 2 en 1 inalámbrica que la encuentras a un precio especial en tienda.lared.cl. Ya lo saben, para cualquier estilo, esta mini plancha inalámbrica. Juan Andrés Salfate, entonces, para hacer una especie de resumen, tenemos un terremoto este sábado en la mañana, 7.2 en Haití, según las cifras oficiales del domingo en la tarde, contabilizaban 1.297 víctimas fatales, 5.700 heridos y cientos de desaparecidos. Una migración sísmica que además puede afectarnos y repetir el escenario del 2010. Absolutamente. En voz de los expertos, cuando digo expertos me refiero a los académicos, los encargados de oficialmente entregarnos los fenómenos telúricos que suceden en nuestro país y que el último de relativa importancia fue el día de hoy, ¿cierto? Me refiero al lunes a las 3 de la mañana, en las cercanías obviamente de las costas antofagastinas, de un 5.2, 5.1. Estaba viendo todavía la gente comentando de cómo fueron despertados en la madrugada, porque se movió bastante fuerte, ya que fue de escasa profundidad. Con respecto a la academia, sí, ellos incluso comentan, dicen que estamos en un escenario en donde este terremoto en una intensidad similar se da en las mismas fallas geológicas que ocurrieron en el año 2010. Para nosotros ese año salta inmediatamente una memoria sensible, ya que un mes y medio después de aquel entonces hubo el más fuerte terremoto 8,8 del cual tengamos memoria de los últimos años en nuestro país, y donde sí hubo víctimas fatales, edificios completamente derrumbados, personas que no pudieron volver a sus hogares por daños estructurales y una cantidad enorme de semanas de gente sin agua, saqueos donde hubo que mandar militares para el control. Fue bastante terrible. No fue algo que solamente se quedó en el terremoto en los 3 minutos 45 segundos que duró, bastante destructivos. Por el lado de la migración sísmica, la pregunta es si es que esto tiene que ver con nuestro país una vez más, y sí, la posibilidad es alta. Y sin embargo estamos hablando de un 7,2. Si solo se queda en esa cifra, para nosotros es meramente anecdótico. Tembló fuerte en Chile, así saldrá en los medios y para y contar. Si hay energía acumulada, puede que el escenario sea, digamos, un poco más de cuidado, para lo cual nosotros recalcamos la invitación a estar siempre, digamos, con todos los cuidados de rigurosidad. Y también, por otro lado, lo que pasó en las Islas Sándwich, de un 8.1 que está vinculado esta vez ya con el norte de nuestro país, también nos apunta a de que debemos tener ojo también con ese sector de nuestro país, en la medida que siempre está latente este gran terremoto que es en el sur del Perú, vale decir, el norte de nuestro país. Recordando las imágenes de Chile del 2010, que fuerte con un terremoto saca en algunas personas lo mejor de ellos y en otras personas lo peor, ciertamente. Recuerdo cómo la gente tenía que defender sus casas, los condominios, para que no les entraran a robar. Y bueno, este terremoto que sirva de alguna forma, que doloroso, pero que sirva para poner los ojos justamente en lo que está pasando en Haití, no solamente en la destrucción por el terremoto, sino que en la destrucción política, en las condiciones que tienen justamente los políticos de ese país, tienen a todos los ciudadanos en situaciones deplorables.
deplorables donde, ya lo dijimos, la palabra derechos humanos no existe, no se respeta en el diario vivir, no se respeta en el trato entre personas, no se respeta en el trabajo. Hay situaciones donde lo podríamos decir con todas sus letras, y son palabras mías, donde la esclavitud está prácticamente normalizada, esclavitud en cuanto a las condiciones de trabajo. Muchas gracias a todos en sus casas que se conectaron a esta reunión. Juan Andrés Alfate, gracias por conectarse a esta reunión. Nos reencontramos mañana en otra edición, pasadito a la medianoche, a 12, 2:15, 2:30, nos estamos conectando. Que descansen. Está muy bien, cuídense. Chao, chao.